Si eres de los jugadores que tienen muy poco tiempo para practicar tu puntería y además estás harto de sentirte inconsistente durante tus rankeds, no puedes perderte esta nueva rutina de Voltaic. Y es que el día de hoy quiero compartirte la solución para mejorar tu aim en poquitos minutos para que ya dejen de llamarte troll cada vez que lo estás intentando con todo tu corazón y nada más no conectas un solo tiro. Y es que Valorant Ramp de Voltaic está hecha para activarte en tan solo 15 minutos. Y seguro algunos jugadores nuevos se preguntarán, ¿calentar? Pues que esto es un perro juego, ni que fuera a correr un maratón. Y sí, yo sé que es un poco extraño que los jugadores de Valorant hablemos sobre calentar el aim, pero es absolutamente necesario tener una buena rutina de entrenamiento o al menos un maldito calentamiento antes de tirar partida. Y si no me crees, tómalo de un verdadero jugador profesional como Derke de Fnatic, quien hace poco subió un hilo muy interesante sobre cómo ser un mejor duelista, y entre todos los puntos también menciona la importancia de tener una rutina de calentamiento, destacando que no importa si sientes que no está ayudando al principio, ya que los resultados importantes siempre se consiguen con la constancia y seguimiento de los días. Porque todo calentamiento pretende prepararte y mejorar tu desempeño físico, incrementando el flujo de sangre en tu cuerpo y aflojando tus articulaciones, para que puedas sentirte más cómodo y responsivo al momento de realizar tus movimientos con el mouse. Además, también entrarás con un mental más competitivo y despierto, y por ende, con mejores posibilidades de ganar tus partidas. Y yo sé que mucha banda le tira demasiada confianza al deathmatch y lo ponen antes que el aim training, pero si solo entras a disparar y piquear como un animal y con los tradicionales hábitos caca de solo Vandal o Phantom, no estarás haciendo nada por tu puntería. Además, entre los 10 minutos caóticos de un deathmatch y 15 minutos de un calentamiento bien aterrizado, no tienes nada que pensar. Y la verdad, mejor haz la prueba, porque aunque 15 minutos parece poco, si consideras 60 días de calentamiento, te darían alrededor de 15 horas de entrenamiento efectivo. Y volviendo a la rutina, esta fue elaborada por Voltaic Minigod. Y si aún no lo conoces, te comento que es literalmente una máquina asesina del aim training, con muchísimos récords mundiales en diversos escenarios, y si ya tienes algo de tiempo usando aim trainers, seguro hasta has visto su nombre en la cima de los marcadores. Por lo que puedes sentirte en confianza de quién desarrolló estos ejercicios y de que no se trata de un pelele cualquiera, porque el material de Voltaic siempre trae sello de garantía. Minigod realizó esta serie de ejercicios basado en el protocolo RAMP, desarrollado por el Dr. Ian Jeffries en su libro The Warm-Up, y que por sus siglas en inglés se traducen en incrementar, activar, movilizar y potenciar. El objetivo de esta rutina es tomar este protocolo deportivo y estructurarlo para crear una super rutina de ejercicios para Valorant. Si bien como fundamento es un excelente concepto, cabe mencionar que es muy complicado adaptar esta clase de estructuras deportivas a una actividad sedentaria como el aim training, y aún así, la gente de Voltaic se sigue luciendo por traer ideas frescas a la mesa. Dicho esto, cada ejercicio de esta rutina pretende encadenar las actividades subsiguientes y maximizar el rendimiento de destrezas muy específicas. Esto es muy importante, ya que en un ejemplo muy tradicional de actividades subsecuentes sería estirar, flexionar, caminar y trotar, sirviendo de esta manera como una preparación previa a las actividades que desarrollas en el juego. La rutina. La primera fase de incremento consiste literalmente en incrementar el flujo de sangre en el cuerpo y su temperatura a través de actividades de baja intensidad con escenarios sencillos, por lo que debes realizar estos ejercicios con un control y formas adecuadas en lugar de llevarte al límite sobreesforzándote. Busca suavidad, precisión y una sensación de relajamiento. Voltaic Berry Target Switch. El primer ejercicio requiere de traquear al objetivo hasta su eliminación y hacer cambios precisos entre cada cambio de blanco. Busca aterrizar tus flicks iniciales de forma perfecta y no sueltes el botón de disparo. Esta actividad te ayuda con tu velocidad y de adquisición de objetivos. Además, dado que te obliga a hacer giros constantes de 180 grados, esto es excelente para calentar tu brazo, mejorar tu calidad de spray transfer y hasta la suavidad de tu crosshair placement. Valorant Microflicks. Un ejercicio sencillo en el que adquieres objetivos y los eliminas tan rápido como te sea posible. Este escenario cuenta con poca profundidad y desarrolla perfectamente la moción de transferencia entre un objetivo y otro. Beam to Target Horizontal. Al igual que otros escenarios estáticos, la premisa principal de realizar un flick inicial seguido de una microcorrección se mantiene, siempre y cuando los enemigos se encuentren razonablemente lejos. Si están cerca, debería bastarte con un solo movimiento preciso. Este ejercicio es ideal para esos ajustes a tu crosshair entre dos posiciones distintas. Microshot Easy. La única diferencia de movimiento con el escenario anterior es que en este escenario debes enfocarte en prever ligeramente el movimiento de tu objetivo para que el timing con tu crosshair sea perfecto. Excelente para mejorar tus microflicks entre dos objetivos en movimiento. La segunda fase tiene que ver con la activación y preparación muscular. En el contexto de Valorant, se pretende trabajar escenarios que imiten ciertos desplazamientos con mecánicas dentro del juego. Al igual que en la primera, debes mantener tu control y suavidad sin exigirte demasiado física o mentalmente. Voltaic Skyshot Strafe.
Debes utilizar tu teclado para mantenerte en movimiento mientras apuntas, de forma similar a un strafe. Al igual que en ciertos escenarios dinámicos, debes predecir ligeramente la trayectoria de tus objetivos para igualar su timing con tus disparos. Este ejercicio es importante para obligarte a desarrollar la noción del strafing y mantener tu puntería al mismo tiempo, lo que también te hace un objetivo más difícil de pegar y por ende te ayuda a ganar mucho más fácil tus duelos. Voltaic Pick Shot Warm-Up. Asegúrate de tener tu crosshair en el centro de la pantalla, dentro de la caja azul que indica el centro, y dedícate a reaccionar a los objetivos que asoman. Después de cada eliminación, vuelve a mirar hacia el centro. Este ejercicio es excelente para mejorar tu reacción en momentos en que los enemigos suelen hacer un pick en diferentes direcciones del mapa. Voltaic Angle Shot Valorant Easy. Traquea cada bot de forma muy breve y solo para asegurarte de aterrizar tu disparo mientras evitas ser confundido por sus cambios de dirección. Haz transiciones suaves entre los objetivos para mejorar tu capacidad de lectura de blancos. Este escenario te ayuda mucho a leer objetivos, timing y suavidad de movimientos. Valorant Anti-Centering 90 Grades. Procura realizar solo movimientos suaves mientras intentas mantener tu mira sobre el objetivo. Este ejercicio pretende ayudarte a traquear objetivos de forma suave mientras te mantienes en movimiento constante. Y aunque en el juego no existe mucho traqueo como tal, es importante tener la capacidad de seguir el movimiento de un adversario hasta atinarle el tiro correctamente, de tal manera que mejoras tu crosshair placement y la manera en que te enfrentas a objetivos que evaden o estrafean. La tercera fase ayuda con la flexibilidad y rangos de movimiento, lo que significa que tendrás objetivos que te obligan a mover más el brazo y a apuntar en ángulos menos cómodos, movilizando de tal forma tu mira. Voltaic Multishot Pokeball. Mantén presionado tu botón de disparo mientras cambias de objetivos tan rápido como te sea posible. Intenta no sobrefliquear y mantener líneas claras entre los objetivos. Si no te es posible, intenta mantener tus microajustes al mínimo y mantén en mente siempre tu siguiente objetivo. Este escenario te ayuda con ángulos más largos, donde es importante conservar tu precisión y velocidad. Los objetivos te ayudan a movilizarte, ya que tienen diferentes distancias, profundidades y tamaño. Voltaic Gravity Flick. Adquiere tus objetivos de forma veloz y elimínalos tan rápido como sea posible. Este escenario estático trabaja con tus reflejos y velocidad para aterrizar tiros a tus enemigos. El principal objetivo de este ejercicio es emular el movimiento de tus enemigos en Valorant cuando te obligan a reaccionar, anticipando el desplazamiento y punto final de su posición. Voltaic Adjust Track. Nuevamente debes mantener el botón de disparo apretado mientras te enfocas en traquear suavemente y respondiendo a los cambios de dirección. El objetivo de este escenario es ayudarte a traquear estrafeos en pantalla y reaccionar mejor a los movimientos de los enemigos. Es un balance perfecto entre microajustes y pequeños flicks que usualmente suceden en Valorant, cumpliendo con el fin de la fase 3 que busca movilizar tu brazo para igualar la velocidad de tus objetivos y mejorar tu suavidad. En la última fase de esta rutina RAM, se busca mejorar la efectividad de las actividades que tendrán lugar finalizando el calentamiento, por lo que, para potenciar tu nivel de juego, se realizarán ejercicios que te obliguen a ser preciso en tus flicks con la misma urgencia que tendrías en un duelo de Valorant. Voltaic Miniface Valorant. Adquiere tus objetivos de forma rápida y elimínalos tan veloz como te sea posible. Este escenario se divide en diversas etapas, con su propia meta y que te obliga a flickear de diferentes maneras. El objetivo es calentar y fortalecer tu habilidad para hacer flicks entre distancias cercanas y lejanas. Voltaic Berry Target Switch Small. Aquí tienes 3 metas: traquear el blanco hasta su eliminación, medir el cambio entre tu objetivo de forma precisa y aterrizar siempre tu flick inicial. Igualmente, debes mantener tu botón de disparo durante todo el escenario. El tamaño de estos bots es particularmente pequeño para incrementar tu precisión. Voltaic Pull Shot. Aproxímate de forma suave a cada objetivo y transiciona de uno a otro con una velocidad controlada. Este escenario imita la presión que llegas a sentir con objetivos que aparecen rápido en pantalla y que te obligan a fliquear sin mucho que pensar. Este escenario trabaja con tus reflejos, velocidad de adquisición de objetivos y, lógicamente, aterrizar tus tiros correctamente. Y finalmente, si alguien se pregunta si puedes repetir este calentamiento, no lo recomendaría, ya que con una sola vuelta entras súper despierto a tus partidas. Y más que incrementar tu capacidad mecánica, este calentamiento pretende que entres a tu máximo nivel a jugar, lo que también ayuda enormemente con el problema más común de Valorant, que es la inconsistencia entre tus partidas. Es cierto que no todos los días vas a tirar bien, pero lo mínimo, si quieres subir realmente de rango en el juego, es entrar lo más preparado posible. Si lo que buscas es incrementar tu nivel de puntería de forma más rápida, te recomendaría comenzar una rutina más extensa. En este canal ya tengo varias subidas para Aimlab y Kovac, que igualmente están patentadas por la gente de Voltaic. Lo ideal sería que pruebes el benchmark, encuentres tu nivel y comiences una rutina para principiantes o avanzados según sea tu caso. Considero que una rutina de 30 minutos o 1 hora es suficiente al día. De igual forma, aprovecho a compartirles que entre todo el contenido tengo la intención de subir más rutinas interesantes para que puedan mantener la variedad entre sus entrenamientos y no sientan que se estancan por costumbre.
por lo que recuerda suscribirte y dejarme en los comentarios si quieres ver más contenido de este tipo en el canal. Yo te agradezco por acompañarme y me despido como siempre, deseándote un excelente día.